Hola a todos. Esta es una presentación para la materia de técnicas de programación impartida en el Departamento de Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con el tema Interfaces. La voz Jorge Armando Rodríguez Vera. Los temas que vamos a abordar son herencia múltiple y clase abstracta, interfaces, propiedades de las interfaces, ejemplos de interfaces y por último, conclusiones. ¿Qué es la herencia múltiple? La herencia múltiple consiste en ceder características de dos o más clases al mismo tiempo. Este tipo de herencia es soportada por algunos lenguajes de programación. Por mencionar alguno está C++. Recordando que la herencia simple se realiza por jerarquía, también es importante mencionar el uso de clases abstractas, donde una clase abstracta es aquella definición más general de las clases y de las cuales no se puede hacer instancias de la misma. En el ejemplo de la herencia simple que se observa aquí, la clase animal es la que se encuentra en la jerarquía más alta y que por lo tanto podemos declararla en un lenguaje como clase abstracta, ya que no tendría sentido crear un objeto de esa clase. En el caso de la herencia múltiple, en este ejemplo, podemos observar dos casos. En uno de ellos, la clase persona y la clase hijo son padres de la clase alumna, mientras que en el caso de la clase robot y la clase policía, nos da como resultado la clase Robocop. Y en ambos casos tenemos herencia múltiple. Particularmente C Sharp y Java no soportan la herencia múltiple. Sin embargo, hacen uso del concepto de interfaz para lograr un comportamiento muy similar al que se espera en este caso. Una definición de una interfaz es un tipo de referencia similar a una clase, que podría contener solo constantes y definiciones de métodos, pero sin ser implementados. ¿Cuáles son las propiedades de las interfaces? Pues una interfaz es como una clase abstracta. Cualquier clase o estructura que implementa la interfaz debe de implementar todos sus miembros. Las interfaces representan un contrato, es decir, que todos y absolutamente todos los métodos, así como propiedades que se hayan declarado en ella, tendrán que ser nuevamente implementados en la clase donde se está heredando. Una interfaz no puede ser instanciada directamente. No puedo crear un objeto, se parece mucho, repetimos, a las clases abstractas. Sus miembros se implementan por medio de cualquier clase o estructura que implementa la interfaz. Las interfaces pueden contener eventos, indicadores, métodos y propiedades. Las interfaces no contienen ninguna implementación de métodos desde su definición. Una clase o estructura puede implementar varias interfaces. Una clase puede heredar de una clase base y también implementar una o varias interfaces. Las sintaxis que se sigue en el lenguaje de C Sharp son los siguientes. Una, siempre tenemos que definir a una interfaz como pública. Posteriormente hay que indicar que se trata de una interfase utilizando la palabra reservada interface. Y finalmente el identificador de la interfaz. Dentro de la interfase deben de declararse las propiedades, así como el identificador del método y en este caso si se va a devolver algún valor, el tipo de dato que deseen que devuelve.
Hay que observar tres cosas. Las interfaces son siempre públicas, que ya habíamos mencionado. No pueden definirse modificadores de acceso dentro de las interfaces, es decir, no puedo indicar si una propiedad es pública o privada. Y lo mismo sucede para los métodos. Como tercer punto, no se puede proveer ningún tipo de código que detalle los miembros de la interfaz. Es decir, nuevamente los métodos simplemente se declaran. La implementación de una interfase se puede hacer de la siguiente manera, indicando que se va a heredar de la misma y finalmente en la clase que se está realizando la herencia, nosotros vamos a implementar la propiedad con get y set para poderla ocupar y finalmente en el método a implementar se tiene que introducir ahora sí el código. Algunos ejemplos prácticos se pueden observar en este caso. Tenemos una interfaz en común, que es la de apagar una estufa y apagar un refrigerador. Aunque los dos tienen funcionalidades que consisten en apagar los aparatos, si nosotros nos ponemos a pensar, su funcionalidad será completamente distinta. Así que si nosotros creamos la interfaz apagar, por ejemplo, podríamos decir que debe de existir justamente un método que apague tanto a la estufa como al refrigerador. Sin embargo, no tendrá sentido implementarlo hasta que nosotros declaremos en dónde se va a heredar esa interfaz o dónde la pensamos nosotros implementar. Este es un código ejemplo de cómo se realizaría en C Sharp. Primero, para declarar la interfaz, observen, declaramos primero el nombre de la interfaz, así como indicando su modificador de acceso que es pública. Finalmente, el identificador. Y dentro de ella se declara el método apagar. Observamos que se cierra con punto y coma. Y no hay ninguna definición de instrucciones dentro de ella, porque las interfaces nunca llevan instrucciones dentro de sus métodos. En la segunda parte observamos cómo se implementa la interfaz. Primero heredamos de la interfaz apagar en estufa. Finalmente, cuando nosotros indicamos esta herencia, automáticamente tenemos que implementar el método apagar que fue definido en la interfaz, indicando obviamente instrucciones dentro del mismo. En este caso, observen que ahora sí tenemos que utilizar las llaves para definir la implementación de código. Esto sucede de la misma forma para el refrigerador. En ambos casos, los métodos tienen que ser implementados. Y observamos que no es lo mismo apagar una estufa que apagar un refrigerador. Finalmente, si nosotros queremos en la última parte instanciar un objeto de la clase que implementa la interfaz, tendremos dos maneras de hacerlo. Una, si nosotros hacemos una instancia de la interfaz, como sucede aquí, el constructor que debemos de nosotros eh, llama tendrá que hacer alusión a la clase de la que heredó de la interfaz del lado derecho. Entonces, de esta manera, el objeto apagar va a hacer alusión a apagar, pero a la estufa. En el segundo caso, refrigerador Mave, que estoy diciendo un refrigerador, es igual a new refrigerador. Si yo quiero invocar al método que se heredó de la interfaz, tendré nuevamente que instanciar un objeto de esa interfaz y finalmente hacer un casteo de la interfaz
con el objeto de la clase. Y finalmente, a partir de ello podré ahora sí invocar a ese método. Como ejercicio, se le deja a los alumnos generar una clase llamada productos y crear los siguientes atributos con sus respectivas propiedades: el nombre, la clave, la cantidad en existencia. Crear una interfaz para la forma de pago del producto y dicha clase e interfaz agregarla a un formulario de Windows y crear un programa donde se le pida al usuario ingresar dichos datos. Como conclusiones, las interfaces son implementadas como una alternativa para la herencia múltiple. Por medio de una interfaz podemos implementar de forma simple y clara a un concepto que se ha manejado en las sesiones que es el polimorfismo. Una interfaz nos permite implementar código sin la necesidad de asociar de forma directa a una clase. Esto es, como lo hemos observado, nosotros podemos declarar varios elementos sin varios atributos y varios métodos que no necesariamente están ligados a un solo tipo de clase, y puede haber clases que no tengan alguna relación entre sí. Sin embargo, por medio de la interfaz podemos relacionarlas. Y las interfaces tienen la principal ventaja de que nuestro código implementado suele ser más eficiente respecto de una clase padre. En la siguiente sesión, en un video posterior, estaré haciendo ejercicios prácticos con Sage. Gracias.